Ahora sí, empezamos a grabar. Esto es en pequeño y primero que nada, bueno, tenemos dos complicaciones hiperglucémica y una hipoglucémica, ¿ya? Que en sí, ahorita solo les voy a mencionar el esquema general, pero les voy adelantando que en la realidad es mucho más complicado que eso. Y esto va a ser discusión para una pizarrita, ¿no? Puede ser una pizarrita de cetoacidosis diabética. Ya. Entonces, empezamos con cetoacidosis diabética. Más o menos ya les mencioné la fisiopatología, que ya se caracteriza como acidosis metabólica y la cetonemia, ¿no? La producción de cuerpos cetónicos. Esto no está en el estado hiperosmolar. Ya vamos a ver más o menos porque la cetoacidosis diabética es como la complicación para la diabetes mellitus tipo 1 y el estado hiperosmolar es para la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? La cetoacidosis diabética es causada por una deficiencia absoluta, principalmente absoluta, ¿ya? Porque también hay relativa, pero en menos frecuencia. Aumento de los niveles de hormonas contrarreguladoras, principalmente glucagón, que genera la producción de cuerpos cetónicos. Hay factores desencadenantes, ¿no? Hay varios factores desencadenantes que generan esta hiperglucemia, ¿no? Omisión de la insulina, una infección, diabetes de nueva aparición, un estrés fisiológico como infarto de miocardio, ¿no? Como les había mencionado, en pacientes de constante estrés siempre normalmente se les suelen subir la glucosa, ¿no? También, por ejemplo, pancreatitis aguda, pero la infección es la principal porque más o menos en un 30 o 40% es lo que causan enfermedades agudas, ¿no? Aunque también suelen preguntar estos pacientes en incumplimiento de tratamiento. En incumplimiento de tratamiento 20-25% en diabetes mellitus tipo 1. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Las complicaciones de la cetoacidosis diabética no tratadas suelen incluir hiperpotasemia, ya hiperpotasemia, shock, insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque la deficiencia absoluta de insulina, o en la fisiopatología que les había mencionado de la glucosuria, ¿no? Empieza a generar daño renal. La misma deshidratación genera una falla renal prerrenal, una falla prerrenal, un shock posteriormente. La hiperpotasemia por la ausencia de la misma insulina y el estrés de hiperacidosis metabólica. ¿Ya? Las complicaciones del tratamiento es todo lo contrario, que el tratamiento es más o menos insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? Te baja el potasio. O sea que no puedo dar insulina cuando el potasio está menos de 3.3. ¿Ya? Esas son las complicaciones. ¿Ya? No le puedo dar en estos casos. Luego, otra cosita, características. Ya les había dicho tres. Náuseas, vómitos y dolor abdominal. El aliento afrutado, el aliento a manzanas por liberación de la acetona, que es más volátil. Y la taquipnia. La taquipnia por la acidosis metabólica con anión GAP elevado. Principalmente ves taquipnia. ¿Ya? No esperes ver el tipo signo de Kussmaul, que es la respiración incrementada con respiración profunda, ¿no? No esperes ver eso en un paciente con cetoacidosis diabética porque no es lo primero que aparece. Ya con taquipnia tienes que sospechar, ¿ya? Todo es ácido física de salud, ¿ya? El trastorno de sensorio puede darse en el marco de que el bicarbonato baje menos de 100. Esta es la misma fisiopatología que les he mostrado, cómo ocurre la deshidratación, que tal cual es el cuadro inicial o de por qué yo trato al paciente, ¿ya? Y acá están lo que vendría siendo signos y síntomas diferenciales, ¿no? Laboratorios, ¿no? Hiperglucemia, ¿no? Cositas importantes de diferenciar con el estado hiperosmolar, que el estado hiperosmolar hay una osmolaridad sérica mayor a 320 milosmoles por kilogramo, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa en la cetoacidosis diabética? Por así decirles, de frente pasamos a la producción de cuerpos cetónicos. Esto genera tal cual el estado de deshidratación por pérdida de la hiperglucosuria
mucho más temprano que el estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque absolutamente no hay insulina. En cambio, cuando le agregas un poquito de insulina en el caso del estado hiperosmolar, que es para diabetes mellitus tipo 2, porque hay resistencia, el mecanismo se suele como que tipo baja, 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 pero sube un poquito porque la insulina está un poquito elevada. Baja, 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 sube, baja, baja, sube, y así. Es más prolongado. Y como es más prolongado, el estado de la hiperglucemia es mucho mayor y llega a tener más de 600, con una molaridad de 320, ¿no? Básicamente. Con complicaciones como ya llegar al coma, ¿no? Y esto ya llega más a comprometer al sistema nervioso central. Pero el mecanismo inicial más o menos es el mismo, solo que aquí la diferencia es que es deficiencia relativa de insulina. Relativa. Ya. Y el tratamiento, vamos a ver. Ya. Entonces, vamos a ver. Ya, vamos a pasar acá. Esto lo pongo. Ya vimos esto. Esto ya lo vimos. Ya. Las pruebas iniciales para sospechar cetoacidosis diabética. Entonces tenemos, primero, vamos a pedir la glucosa. Cuerpos cetónicos, si es que tenemos, porque muchas veces no hay. Electrolitos, le vamos a hacer un AGA. Ya, está incluido. Nitrógeno ureico, hemograma, para ver más o menos algunos diferenciales. Porque dependiendo cómo está el estado de la hemoglobina, también puede variar la hemoglobina glicosilada, la misma glucosa, etcétera, y en general para sospechar de infecciones, etcétera. Ya, vamos a ver por esto. Porque, por ejemplo, un paciente así en rasgos, ¿no? Por ejemplo, que tiene una policitemia vera, o el paciente que viaja a la zona andina, a la altura, suele tener hemoglobina glicosilada más de 6.5, pero no es porque tenga diabetes, es porque su hemoglobina, su producción de hemoglobina está incrementada y la proporción de hemoglobina glicosilada que se le ha agregado también aumenta. O sea, esto hay que verlo, ¿no? O sea, es distinto en cada paciente, solo por ponerles un ejemplo, ¿no? Y así. ¿Qué más? A ver, en el estado hiperosmolar, acá este es el estado hiperglucémico de emergencia metabólica que ocurre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aunque alrededor del 15% de los pacientes presentan estado hiperosmolar como diagnóstico inicial de diabetes. O sea, algunos recién son diagnosticados de diabetes cuando llegan a la crisis hiperglucémica, lo cual es muy malo, ¿no? Hay deshidratación significativa, ¿no? Pasa lo mismo. Tanto cetoacidosis diabética como estado hiperosmolar se precipitan porque hay falta de adherencia al tratamiento, ¿no? Puede asociarse a algunos fármacos, hemorragias gastrointestinales, infarto de miocardio, condiciones estresantes, lo mismo, mala adherencia al tratamiento o prácticamente no tratamiento, ¿ya? En un paciente menos de 2 semanas de poliuria, polidicea constante que genera progresivamente síntomas neurológicos, esto es importante, que va desde confusión, somnolencia, sopor y coma, llegando incluso a una convulsión probable. ¿Ya? Los pacientes además tienen un severo déficit de potasio. ¿Ya? Pregunta de salud. ¿Ya? Recuerden más o menos cuáles son las preguntas de salud. El componente neurológico es parte del estado hiperosmolar. Ahora, ¿cómo yo hago el tratamiento? El tratamiento es muy grande, ¿no? El esquema del tratamiento dura horas para hacerlo bien, ¿ya? Así que vamos a condicionar estas cositas. Primero, definición o diferenciación de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar con laboratorio. Ojo, el laboratorio no aleja la utilización de la clínica. Recuerden que pueden diferenciar fácilmente la cetoacidosis diabética con el estado hiperosmolar con solo clínica, ¿no? Eso también para que lo tengan en cuenta,
Pero si queremos diferenciarlo con laboratorio, que normalmente te suelen preguntar, pero en la vida real lo primero que tienes que hacer es la clínica, de forma motora en emergencia, y luego saber qué pedir, es importante, ¿no? Las cetonas en orina obviamente van a estar presentes en cetoacidosis diabética, más no en estado hiperosmolar. Osmolaridad va a ser súper elevado en estado hiperosmolar, más no en cetoacidosis diabética, va a ser variable, pero nunca llega a más de 320. La glucosa plasmática supera un poquito menos de 600 promedio, puede llegar a 800, no incluso más. En la cetoacidosis diabética va a ser variable, ya va a ser variable. Y el pH dependiendo de la severidad puede llegar hasta menos de 7. En el estado hiperosmolar es más por así decirlo alcalino, igual está más o menos ya se ven en rango acidótico. ¿Altera el sensorio? Sí. Inicialmente la cetoacidosis diabética no, pero en su forma severa puede que sí, ¿ya? Siempre suelen preguntar esto en el manejo, ¿ya? Ahora, el tratamiento inicial es la hidratación. Ahí dice cloruro de sodio 0,9%, aproximadamente 1 litro en ambos casos, porque ya se ha probado por las guías de que incluso en cetoacidosis diabética donde no hay tanta deshidratación, lo recomendable siempre es manejar la primera hora con 1 litro, ¿ya? Así que siempre, si es que le preguntan en el examen, cloruro de sodio 0,9%, 1 litro por hora, ¿ya? Otra cosita, hay accesos periféricos o vía central. Se prefiere la vía central porque los accesos periféricos no absorben tanto el potasio o hacen que colapse la misma vena, así que también se prefiere, ¿no? Los exámenes inmediatos, más o menos ya les dije: glucosa, urea, creatinina para ver la falla prerrenal por la deshidratación, electrolitos por el AGA, ¿no? Examen completo de orina por ver riesgo de infecciones, hemograma, ¿no? Igualmente el paciente inmediatamente, otra cosita que tienes que hacerle es un EKG, ¿ya? Por el riesgo de hipocalemia que tiene inicialmente, ¿ya? Siempre se ve o se monitorea esto, ¿ya? A la hora también, incluso. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, la insulina, al momento de yo dar insulina, que también se da asociado a la hidratación, yo doy insulina más o menos 0,1 unidad kilogramo por hora, ¿no? Pero tener cuidado cuando el potasio sea menos de 3.3, porque le puedo bajar mucho más el potasio, generando una hipocalemia, y esto puede generar una arritmia. Ahora, para ver si recuerdan, la insulina que estamos dando acá, ¿qué tipo de insulina es? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué tipo de insulina con qué tipo de insulina se trata las crisis hiperglucémicas? El 0,1 unidad kilogramo por hora. Oh, chicos. A ver, champén, a ver si le sacan. Ajá. La regular o la cristalina es la insulina que suele darse para crisis hiperglucémicas, ¿no? Normalmente para pacientes que están tranquilos en su casa, se le da insulina basal. La insulina basal es la glardina, la de Gludet, pero acá en Perú la basal es la NPH, porque no hay plata, ¿no? Más o menos eso. La insulina regular siempre es cuando no responde la basal o en complicaciones de emergencia, como las crisis hiperglucémicas, ¿ya? Listo.
La cetosis diabética es un cuadro agudo asociado a un evento descompensador y su clínica gastrointestinal acidótica, para que lo diferencies del estado hiperosmolar, ¿no? Que es clínica neurológica, ¿no? También es importante. El esquema del tratamiento de los dos, hidratación, le damos potasio e insulina. ¿Por qué le doy potasio? Porque al momento de dar insulina bajo el potasio, así que le tengo que dar potasio más o menos entre 30 a 20 miliequivalentes, ¿ya? Esto les doy un alcance, acá está la reposición de potasio, entre 20 y 30. Pero acá dice 40. Esto es cuando el potasio es menos de 3.3, ¿ya? Incluso se puede dar a lo mucho 30, porque 40 miliequivalentes ya es equivalente a un reto de potasio. Un reto de potasio es cuando el potasio llega a ser menor a 3. Este famoso reto de potasio, como algunos ya llegaron al pase de visita, esto lo hemos escuchado una y otra vez, incluso a la paciente que le decían a papitas con ají, si es que recordarán, tuvo una hipocalemia y también está con tratamientos de diuréticos como la furosemida, y había hecho picos de 2.70 y tantos de potasio y se le dio reto de potasio, que el reto de potasio es un equivalente, un estándar de 40 mil equivalentes de potasio de reposición, o tal cual se hace referencia a una ampolla entera de potasio. Eso es para que vean el balance, ¿no? Igual hay mucho que hablar del reto de potasio, que no solo tiene potasio. Ya. Esto es más que todo la diferenciación, pero es el cuadro de Estados Unidos, que recuerden que siempre priorizan clínica, ¿no? Priorizan clínica, tienen que recordar la clínica. Esto lo vamos a ver igualmente en pizarrita. Esto es importante también hacerlo en pizarrita. Hay hidratación enérgica de solución de cloruro de sodio a 0,9%, que normalmente se da. ¿Qué es lo que pasa después? Por ejemplo, la primera hora no me respondió, sigue somnoliento, se ha desmayado, sigue en choque. En la segunda hora, yo lo que voy a hacer, voy a medirle el sodio. ¿Por qué, Piero? Porque si es que el paciente, yo le mido el sodio y supera el 155, ¿no? Más o menos 135, 145, pero supera el 155, ya no le estaría dando cloruro de sodio a 0,9%, porque estaría haciendo un mal. No le estaría dando más sodio a un paciente que está con hipersodio. Reduzco el sodio a la mitad, al 0,45%, ¿no? Y lo monitoreo, dependiendo, ¿no? Obviamente eso es en caso de que supere, pero si es que no supera, sigo con el 0,9% y el primer litro, hasta que el paciente me responda y vuelva a despertar tranquilamente. Luego de 2 horas de hidratación se reevalúa el volumen. Vamos a reevaluar el volumen, cómo está la diuresis, el manejo, y debe ser superior de producción de orina a mayor a un mililitro por kilogramo por hora, ¿ya? Se inicia paralelamente la resucitación de insulina de infusión a 0,1, ¿no? Bolo inicial, controlar con el uso de potasio, porque mientras más damos insulina, el potasio más va bajando, o sea que vamos a dar potasio, ¿ya? Esta es la tabla 30, esta es la tabla que vamos a ver más o menos. Cuando ya bajas demasiado el potasio, no damos insulina y damos su reto de potasio cuando es menos de 3, pero cuando es menos de 3.3 damos entre 20 a 30 mil equivalentes de elección, 30 mil equivalentes, ¿ya? Control horario de glucemia siempre para ver cómo va, electrolitos también para ver solo si indica bicarbonato, también otras cositas. Cuando yo doy bicarbonato, el bicarbonato es también importante, pero hay que tener en cuenta que yo normalmente no doy bicarbonato. ¿Por qué? Porque incluso si es que estamos en acidosis metabólica con bicarbonato menor a 10, si es que yo doy bicarbonato, el pH se dispara hacia arriba, hacia lo contrario. En vez de hacer acidosis, hace alcalosis. Funciona demasiado bien. Es por eso que normalmente no se da, a menos que el pH sea menor a 7. ¿Ya? Incluso también, por ejemplo, hay veces que al paciente se le da fósforo, ¿no? Porque por riesgo, por pérdida de deshidratación, hasta el paciente pierde fósforo. ¿Y cómo monitoreo el fósforo? No lo monitoreo.
especulo con el potasio. Si es que el potasio ya se perdió, está a menos de 1, yo le doy fosfocalia. Eso ya es para la especialidad de endocrinología. Ahora, más o menos ese es el esquema, como les había mencionado. Dependiendo de cómo lo manejo al paciente, cloruro 0,9 o un 500 a un litro, o utilizo este esquema, que más o menos es 1 litro, dependiendo el peso del paciente, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, el monitoreo de insulina, el potasio, ¿no? Más o menos cómo verlo, cómo monitorearlo. La insulina no se da cuando el paciente está con menos de 3.3. Y lo contrario, ¿qué pasa cuando el potasio sube demasiado? Ya no le doy reposición de potasio, nada más, solo no le doy. Cuando supera el excedente tiene que estar más o menos entre 3.3 o más de 3.3 hasta 5.2. Ahí es el ideal. Ideal más o menos 4, ¿no? 4, 4.7, ahí está tranquilo. Si es que el pH es menos de 7 o menos de 6.5, 100 miligramos o mil equivalentes de bicarbonato más 20 de potasio en 400 mililitros. También es otro condicionante, ¿no? Como les había mencionado, cuando dar el bicarbonato, como les dije, cuando el pH ya es menor a 7. Ya, eso tómenlo en cuenta. Cuando el pH es menor a 7, yo le doy bicarbonato. Porque les dije, el bicarbonato funciona demasiado bien. Solo cuando es menor a 7, ahí recién le doy. Esto es en la segunda hora. ¿Ya? No es solo como decirles, el paciente está en la segunda hora, yo le voy a medir el sodio y voy a ver cómo va. Si es que está a más de 155, pues le bajo el cloruro de sodio a 0,45%. No. Yo le corrijo el sodio. Por ejemplo, el paciente tiene 300 de glucosa. Bueno, ya. Tiene 400 de glucosa. Por cada 100 extra de glucosa que tenga, ya, yo voy a especular. Yo voy a especular el agregado, ya, de sodio. ¿Ya? Más o menos 2.000 equivalentes por cada 100 gramos más. O sea, más o menos 300, ¿ya? Por 3, 6. Le agregas 6.000 equivalentes a este sodio. ¿Ya? Y si tiene más de 150, usar el cloruro de sodio al 0,45. ¿Ya? Todo esto está en la guía de Estados Unidos. Te mencionan cómo sospechar, cómo analizar el examen de laboratorio, la diferencial, cómo hacer el manejo del volumen en la primera hora al 0,9%, 1 litro, dependiendo cómo está la presión, ¿no? La presión sistólica, ¿ya? Porque es diferente, por ejemplo, si es que hay una presión sistólica menor a 90, a una presión sistólica mayor a 90, ¿no? Yo en una presión sistólica menor a 90 le tengo que dar más líquido porque está ya yendo en shock. Pero acá dice 500, no dice 1 litro. Son 500 mililitros en 15 minutos. O sea, en una hora serían 2 litros, ¿no? ¿Qué otra cosa más? En shock cardiogénico igual monitorear todo esto. Después de la segunda hora, corrección de sodio. Si es que supera más de 135, en este caso aquí son un poquito más estrictos, pero en el caso acá en Perú, que sea más de 145, más de 150, llega al estado de hipernatremia, lo pasa a 0,45. ¿Ya? Segundo, considerar bicarbonato cuando les dije que el pH está menos, ya está menos de 7, y repetir en el caso de infusión cada 2 horas hasta que el pH supere el 7. Ya, cuando supere el 7. Acá está cuando es menos de 6.9. Aquí son un poquito más estrictos, ¿ya? Otra cosita, el consumo de insulina regular. Acá está la insulina regular en potasio cuando está más de 3.3, pero cuando es menos de 3.3 ya no le puedo dar insulina. Entonces procedo a darle potasio, ¿no? Básicamente. Y así, todo lo demás. Insulina en bolo
cómo es la dosificación, el tratamiento, hasta que llega a estos estándares. 150-200 y 200-300 en estado hiperosmolar y 150-200 en cetoacidosis diabética. Luego, esto es después, acá está la administración en UCI, monitoreamos los otros valores, ¿no? Vamos a ver si es que está en regular, y al final, cuando ya estamos en el establecido para que ya detengamos la dosificación en emergencia, reducimos la insulina, como les dije, en un 80% aproximadamente, o se cambia a 0,02, ¿no? Antes estaba a 0,05, ¿no? Al 50%, y cambiamos el cloruro, ¿no? Lo administramos al 50% a 0,45 y agregamos dextrosa. Agregamos dextrosa al 5%. Como les dije, es un poco más difícil hacerlo o verlo, porque yo sí he visto más o menos cómo es el tratamiento así que he visto un paciente en emergencia. Y es así, más o menos se tiene que ver esto a las horas, estar bien atento, ¿no? Y normalmente el cloruro, como normalmente se hace con bomba, nosotros no tenemos bomba, tenemos que verlo así, porque en algún momento si el paciente se mueve, la bomba, en vez de hacerle por ejemplo, una unidad, 20 gotitas, se mueve, suben las gotas y me asusto, ¿no? Le digo que el paciente no se mueva, lo amarro, entre muchas otras cosas. Se ve todo esto, es bastante. Y ya, para no asustarlos, viendo las hipoglucemias en diabetes, vamos a ver otras características, ¿no? Ya lo demás vamos a igual revisarlo en pizarra, porque como les dije es un montón. Voy a recordar criterios de resolución cuando más o menos empiezo a detener en la terapia de las crisis hiperglucémicas, cuando cambio la insulina a subcutánea y empiezo a dar el 80%, ¿no? Y lo empiezo a cambiar con basal o el 50%, les dije 50% para basal y 50% en otra regular, ¿no? En lo que va regulándose posteriormente esa glicemia, ¿no? Luego, en la hipoglucemia, hay 3 definiciones para la hipoglucemia. Principalmente, como ves acá, aquí dice, en pacientes diabéticos la hipoglucemia se define como cualquier episodio de glucosa en sangre anormal baja que expone a un individuo que tenga una hemoglobina glicosilada, una glucosa menos de 70, ¿ya? Pero también en paciente que no sea diabético, también se puede definir de que sea menos de 50. Pero si es que no es diabético, si es que es diabético, ya menos de 70 es suficiente. Diagnóstico. También está la inclinación por pseudo hipoglucemia, que tiene rangos, no tiene, por así decirlo, la hipoglucemia menor a 70, pero tiene síntomas. ¿Esto qué quiere decir? ¿El paciente no tiene hipoglucemia? Sí tiene. Lo que pasa es que el paciente sobre todo el que tiene grandes cantidades de glucosa en su sangre para que pueda vivir tranquilamente, 200 por ejemplo, su hipoglucemia es menor es ya cuando está en rango de 100. Pero para mí, por ejemplo, eso no es hipoglucemia. Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Todo paciente es individualizado en crisis, ¿ya? La hipoglucemia es más común en diabetes mellitus tipo 1 que en diabetes mellitus tipo 2. Ya generalmente es causada por medicamentos para reducir glucosa, los famosos antidiabéticos orales. ¿Cuál es el antidiabético oral que causa el más frecuente que te causa hipoglucemia? Eso es pregunta de examen de residentado, pregunta de examen de salud, pregunta de examen de la universidad. Eso, a ver. La que causa hipoglucemia, la principal que causa hipoglucemia. Exacto, las sulfonurias, principalmente la glibenclamida, que es de segunda generación, ¿no? Son las más importantes. Siempre hay un caso clínico ahí de ese fármaco que te causa hipoglucemia y siempre viene. Voy a poner acá fija. Está bien.
Cualquier paciente que experimente hipoglucemia repetida, pero esencialmente aquellos con diabetes mellitus tipo 1, puede desarrollar inconsciencia de la hipoglucemia. Ahora, vamos a ver un poco más acerca de los síntomas, porque el paciente tiene entre síntomas propios de la hipoglucemia, asociadas a síntomas autonómicos como palpitaciones, temblores, hambre, y hay síntomas neurolépticos asociados, por ejemplo, al estado de coma, confusión, sopor, convulsión, bueno, al final llegando a la muerte. Es por eso que hay un refrán de un médico que dice: yo prefiero 1000 veces demorarme tratando una crisis hiperglucémica y hacerlo bien que llevarlo a una hipoglucemia y tratarla, porque la hipoglucemia es más mortal que las mismas crisis hiperglucémicas. El paciente muere a los 15 minutos, a los 20 minutos. En cambio, las crisis hiperglucémicas muere a las 6-7 horas, no tiene más tiempo. El primer signo de hiperglucemia en un paciente con inconsciencia de hipoglucemia puede ser la confusión. Con misma confusión le hago su escala neurológica y vamos a ir viendo, ¿no? Los individuos que no se dan cuenta de la hipoglucemia desarrollan un embotamiento progresivo de la respuesta cerebral a la hipoglucemia. Vamos a ver un poco más de esto, ¿no? La hipoglucemia severa puede causar convulsiones o eventos cardiovasculares, lo que lleva a accidentes automovilísticos. Eso ya es un poco más de epidemiología, ¿no? El tratamiento es el manejo agudo de la hipoglucemia. Aquí dice, ha sido pregunta de salud, administre glucosa de 15 a 20 grados, de 15 a 20 gramos por vía oral, con dextrosa al 33%. Pero va a depender si es que el paciente está despierto o no está despierto. Si es que el paciente está despierto, por muy gorroso que sea, porque también las guías dicen entre 15 a 20 cucharadas de azúcar, ¿no? Qué sé yo, le dan gomitas, le dan chicle, qué sé yo, le dan así pastillas de azúcar. Preferible de que sea entre masticable, no masticable, que sea no masticable y que pase rápidamente por absorción gastrointestinal. ¿A qué me refiero? Las bebidas azucaradas. Acá en Perú es muy frecuente para los pacientes que pueden tomar agua. Obviamente no le vas a dar a un paciente que no toma agua o que está inconsciente, si no le das su aspiración y se muere aún más rápido. Le das su Coca-Cola. Es frecuente usar la Coca-Cola en complicación de hipoglucemia, indiferentemente lo que diga la guía con 15 cucharadas de azúcar, ¿no? Le das su Coca-Cola y responde. El tratamiento neto para la hipoglucemia con vías, ¿no? Es para el paciente que no puede responder, que ya está en coma o que ya está en confusión, sopor, de que ya no te responde y no puede tomar. Por eso está acá la imagen del viejito, ¿ya? Siempre monitoreando la glucosa, cuánto es su basal. Siempre monitorear la basal, porque acá están las definiciones de la hipoglucemia, pero no siempre se puede cumplir. Está la pseudo hipoglucemia, que el paciente está con 100, pero sigue teniendo clínica, igual lo trato. Y acá están las indicaciones, o cuáles son las etiologías, ya, de la hipoglucemia. En general, aquí menciona causadas por básicamente ejercicio atenuante, tratamiento principalmente de las sulfonurias, algunos antidiabéticos orales, pacientes que no tengan diabetes pero que tengan enfermedades sépticas, ¿no? Que generen un consumo grave de glucosa. Todo lo que tenga sepsis te consume la glucosa al toque. Y también algunos fármacos que no son antidiabéticos orales, pero pueden generar el consumo de glucosa. Por ejemplo, la indometacina, ¿no? La pentamidina, la quinina, ¿no? Básicamente entre esas, ¿no? Levofloxacino también de forma leve en algunos casos, ¿no? En algunos cortes. Ya. Acá está la dosis de 15 a 20 gramos en dosis de 33% en Perú. En Perú. En Estados Unidos se da 50% de dextrosa. Esto va a ser motivo de discusión de por qué Estados Unidos hace 50% y por qué Perú hace 33%. Esto sí también lo voy a guardar para una pizarrita que es bastante buena. Que en sí, si es que le doy el resumen ahorita, es porque Estados Unidos
tiene prácticamente todo automatizado. Tiene la glucosa preparada, que no solo se le da glucosa, sino también se le da vitamina B12 y se le da, ¿cómo se llama? Otros componentes para ver si es que no es un paciente drogado y así. Es muy interesante esa clase. Y bueno, más o menos este es el tratamiento, pero para nosotros, recuerden que no es 50%, esto le dije en el advice, pero es 33% para nosotros. Para Estados Unidos, 50%, ¿ya? Esto ya les voy a explicar en pizarra. Igual evite dar jugo de naranja a pacientes con estado renal crónico. Esto siempre lo digo para como un antecedente para un introductorio para complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, en la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Cuidado darle su cóctel de su cóctel de glucosa o que consuma su jugo de frutas, ¿no? Eso evitar en cualquier paciente renal diabético, ya, al 100%, jamás, ya. ¿Qué otra cosa? Todo lo que está acá también son algunas cositas importantes a tomar en cuenta, ya. Complicaciones agudas de hipoglucemia no tratada, arritmias cardíacas, el coma, la muerte en menos de media hora.